clandestinas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos tenéis que darle me gusta en YouTube y a la campanita para seguirnos y me gusta el vídeo. En iVoox igual, clandestina@es en las dos aplicaciones o redes sociales, y luego en Twitter, clandestinos__ o clandestinos y clandestinas, o clandestinos y clandestinos al revés o al derecho, da igual, porque nos podéis encontrar de las dos maneras en Facebook. Hoy nos acompañan JR Hola, muy buenas. y, bueno, ¿qué has hecho durante esta semana en el plano cultural, JR? Pues no he tenido mucho tiempo, pero bueno, algo más. Seguimos con Outlander, he empezado la segunda temporada de la serie nórdica de Netflix, El joven Wallander, que es una serie policíaca. Y nada, quería haber visto la peli de Craig Macho, pero no me ha dado tiempo. Así que esta semana hemos estado un poquito flojos en el punto de vista cultural. Bueno, y hoy tenemos un programa que nos ha preparado Jesus Gay Superstar, pero primero presentarte. Hola, Jesus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estáis? tal? Pues muy bien, ¿Qué leyendo tal? mucho y haciendo lo que se puede o lo que te dejan. Nada, Bueno, ¿qué estás leyendo? pues he estado leyendo una novela que acaba de salir sobre las bacanales, que es la primera represión religiosa que hicieron los romanos contra un culto que no fuera propio de Roma, que todos pensamos que los romanos solo persiguieron a los cristianos, pero no, hay varios precedentes y este es el primero. Y está centrada en la época en la que a la vez Aníbal está prácticamente en las puertas de Roma, y una época que fue convulsa y que de haber ganado Aníbal, pues hubiera supuesto la desaparición probablemente de Roma como potencia, y la historia de Europa hoy sería muy, muy, pero que muy distinta, desde inimaginable. Y a su vez, pues un librito breve que se llama El amor carnal en la Grecia clásica. Hoy eso tiene que ver un poco con nuestro programa, ¿no? No, bueno, no, porque no vamos a hablar de Grecia. Sí, del amor carnal. De Grecia ya hablamos en su día, pero lo tenía Sí. bajo al trastero y estaba el pobre ahí en esa lista de pendientes y dije, pues te ha tocado a ti. Lo que te iba a decir, lo de las bacanales, es las antiguas en Grecia se podrían llamar dionisíacas, ¿no? Es lo mismo, efectivamente, porque es Dionisos Baco. Luego ya lo hemos, eran unos rituales eclesiásticos, orgiásticos, y pues ha derivado luego la mitología posterior. Ya sabemos, cuando oímos la palabra bacanal, pues simplemente lo vemos como una orgía sexual sin más. Esto era una cuestión religiosa, pero una cuestión religiosa que empoderaba a las mujeres y por eso fue perseguido. O sea, realmente a las bacanales iban mujeres y eso era muy, muy peligroso en Roma, y más en una época en la que incluso debido a que los hombres estaban muriendo en las guerras púnicas, en la lucha contra Aníbal, y que ellas eran la mayor parte viudas y que empezaron a gestionar su patrimonio, si a esto le damos poder en el sentido también religioso, que se alejaban o no necesitaban un poquito mantener los ritos que definían la cultura romana, pues se convirtió en algo peligroso y se persiguió. Bueno, joder, qué intenso. No, mola. Está muy guay. Pues en época de carnaval, bueno, ahora os cuento yo no he hecho mucho en el plano cultural, sigo leyéndome porque es bastante denso y bastante grande. El libro República y Guerra Civil Españolas, entre otros de Santo Julia. Y bueno, y ahí sigo. Pues nada, feliz carnaval a todos, ¿no? Que estamos en carnavales o ya han empezado, ¿no?
Ya han Fue la semana terminado. pasada. Ya han Ya han terminado. terminado. Ya estamos en tiempo de cuaresma. Sí. Bueno, Ahora es pues ya para entiendo. las penitencias, los ayunos, en fin, y toda esa serie Las de cosas. abstinencias. Las abstinencias, exacto. Pero bueno, eso para los creyentes, claro. Los que no, Exacto. que ya tenemos asumido que vamos a ir al mejor de los sitios, que es el infierno, pues no está un poquito igual. Yo ya os digo que en caso de que existan el cielo y el infierno, yo estoy tranquilo porque voy a ir donde vayan mis amigos. Porque más o menos lo mismo, pecado arriba, pecado abajo, vamos a estar todos ahí. Bueno, Aunque, y piensa que igual pillas la oferta 3x2 y no te dejan pasar. hostia. O espérate, porque ¿qué era aquello de que una vez en el cielo no podías conocer a nadie, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Cómo? Que en el cielo no conocerías a nadie si fueras. Sí, sí, exacto, eso se decía. Hostia, Pero pues mierda de cielo, ¿no? Si el cielo es lo que que molaría es estar con... aquí lo que importa es lo bueno que tiene el tiempo, es que acumulas experiencia. Si encima luego no conoces ni a nadie o con quien compartirla, pues nada, el cielo para los beatos, que son los que realmente hacen voto para ello. Bueno, Jesus Gay Superstar, ¿qué nos traes hoy? Pues vamos a hablar un poquito de cómo se ha ido regulando las relaciones sexuales a lo largo de la historia en España. Entonces he pensado dividirlo en varias charlas porque una se quedaba demasiado pequeño, o no hay tiempo. Vas a resumir, y más que resumir, era una mutilación bastante amplia. Y otra opción era la que yo prefiero, es 4 o 5 charlas, empezando en esta hoy por la prehistoria y la Edad Antigua. Por lo tanto, hablaré no solo de España, porque bueno, España como nación no se configura hasta el siglo XVIII, que por lo tanto España, pero sí podemos hablar de la península. Entonces ahí sí Los que, decretos de nueva planta es, ¿no? efectivamente, hasta antes de los decretos de nueva planta, lo que existía era la monarquía hispánica, que se configura con los reyes católicos, con la unión matrimonial de las coronas, pero eso no es una unión política, por lo tanto no se puede hablar de España. Y antes de la historia de los reyes católicos, pues ya sabéis que somos uno de los países más complicados en cuanto al medievo, por el conjunto de reinos, culturas y demás. Entonces, y en la antigüedad sí que tenemos dos periodos, el periodo romano, digamos, un periodo en el que se puede hablar de cierta unificación política, pero el poder era en Roma, entonces éramos provincia romana, luego no era una independencia. Y con los visigodos sí que había una parte del territorio que estaba controlado por ellos, se podía hablar de una monarquía visigoda que sí, efectivamente existía, pero no controlaba todo el territorio peninsular, ahí había focos irredentos que no. Y aparte que los visigodos en España, de los que hablaremos ya la semana que viene, porque tienen una legislación sexual terrible, o sea, había que controlar cada elemento de la sexualidad como fuera, o, y un antijudaísmo también terrible, no eran nada más que una minoría en el poder. Entonces, y tampoco se habla, aunque muchos e incluso algún historiador por ahí habla del lamento y la pérdida de Hispania en algunos poemas cuando caen los visigodos y llega la invasión árabe, pero como país, nada, hasta el siglo XVIII, no. Entonces, bueno, hablaremos de la península y cuando ya hablemos del medievo, pues sí que haré referencia a lo que era el Reino de Castilla, la Corona de Aragón, o también pues, al Andaluz, porque formaba parte de nuestro solar patrio. Y el reino de Navarra. Efectivamente, etcétera, etcétera. O sea que y hay bastante legislación y el tema tiene miga, porque además tenemos una influencia muy importante que es el cristianismo y cuyas primeras legislación, o por lo menos la que se conserva, la primera no sabemos, la primera sería San Pablo, pero la que se conserva más antigua como cánones establecidos y que tienen que seguirse, se hacen aquí en Granada, en el Concilio de Elvira. Y eso va a influir a toda la cristiandad posterior.
Ostras. ¿De Elvira? Elvira. No se ha Como el localizado. nombre, Se piensa como que el es nombre Granada. femenino. ¿Eh? Como el nombre femenino, Como Elvira. el nombre femenino, exactamente. Bueno, y Liberis, en latín, Elvira es como luego se le conoció en época musulmana y por lo tanto se pierde en la historia. Hay quien piensa que puede estar en las afueras de Granada, o en un terreno un territorio por localizar, y otros piensan que es la actual Granada. Ujú. Lo que se conservan son, porque claro, los cánones conciliares son como los códigos de derecho de la Iglesia y por lo tanto se conservan entre 70 y 81 en decretos, aunque según el historiador que los maneje, con algunas indicaciones muy, muy jugosas o muy sustanciosas. Y algunas profesiones ya teniendo fama en el 305. Ostras, estamos hablando del 305. Pues vamos a estructurarlo un poquito, ¿vale? Empezamos Vamos a echar. por Vamos la a prehistoria, antigüedad. ¿no? Vamos a empezar por la prehistoria, que parece que no se sabe nada, pero cosas hay. Bien, además, de hecho, la prehistoria es la etapa más larga de la historia. Temporalmente hablando, pues se pierde en nuestros ancestros, en los primeros homínidos e incluso los anteriores, hasta los primeros documentos escritos. Eso es algo que todos sabemos. Los primeros documentos escritos en Hispania existen antes de la llegada de los romanos, pero no hemos podido descifrarlos, no conocemos todavía la escritura ibérica 100%, o la tartésica, o la turretana, o la que fuera. Será con los romanos cuando podamos hablar de escritura. Pues en todo ese tiempo anterior, fijaos qué cuestiones, tenemos idealizado a los prehistóricos como unos absolutos desconocedores del sexo, de las relaciones sexuales, y que, bueno, se acoplarían, por decirlo de alguna manera, como los animales, porque no tendrían un conocimiento de, bueno, ellos simplemente saben que son, debido a la biología, paren las mujeres y a partir de ahí, pues la mujer es sagrada, luego habrá un cambio que se experimentará en el Neolítico, cuando llegue la agricultura y cuando ya se piensa que los hombres descubren que tienen un papel distinto al no hacer nada, biológicamente hablando, en la aportación del nacimiento de criaturas. Todo esto ha empezado a cambiar a raíz de revisar la arqueología, lo que se tenía, y a raíz de nuevos descubrimientos. Entonces, ¿qué documentos tenemos de la prehistoria? El arte. Sabéis que el arte paleolítico es lo único en lo que nos podemos basar. Hay, para que os hagáis una idea, muy cerquita de aquí de Madrid, en Guadalajara, hay una cueva en Los Casares, donde ya aparece una pareja manteniendo relaciones sexuales cara a cara, lo que diríamos la postura del misionero. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien, porque era lo que se les atribuye. Esta pintura tiene 30.000 años de antigüedad, según la mayor parte de los arqueólogos. ¿Qué nos está Qué diciendo muerte más esto? feliz. ¿Eh? Qué muerte más feliz, ¿no? No se sabe, es una cueva que se cree que es chamánica, iniciática, porque no es lo único que hay otras, pero la pintura que se ve con mejor claridad es esta, ¿no? Una pareja manteniendo relaciones sexuales y además cara a cara. Creía que se habían No, encontrado. Como has dicho restos arqueológicos, no, claro, un pensaba resto directamente. arqueológico, el arte rupestre también es arqueología, Claro, Exacto. claro, sí. pero Pero, Javi, ¿tú no te no. habías pensado en que era una pareja que No, se había muerto ahí? no, yo lo entendí perfectamente que era una pintura de los personajes que estaban practicando el sexo con la postura del misionero. Hay Ahí lo... hay un trío. ¿Hay un trío Esto también? no es español, ese es alemán. Y Ujú. entonces ahí se ve que hay connotaciones sexuales, hay todo un estudio, es de época, se cree que es de época celta, pero como no Pregunta entra absurda. en nuestro ámbito geográfico, pues no lo mencionamos. Pre- Pregunta absurda. ¿Qué son? ¿Dos chicos y una chica? ¿Dos chicas y un chico? No, ¿Cómo no, va aquí esto? esta pareja es heterosexual. No, digo en el trío. En el trío son dos chicos y una chica. En lo que entonces Ah, lo que se piensa, porque es, digamos, debido a una serie de mutilaciones genitales que se han conservado en uno de los cadáveres de un chico,
Se piensa que es una condena que pudo ser probablemente un pillados en un trío, que sería una relación no aceptada en la tribu y por lo tanto al que había propuesto aquello se le mutilan los genitales y los tres fueron enterrados a la vez. ¿Y se han conservado los genitales mutilados? No, son las huellas que quedan en los huesos. Evidentemente en la carne no, pero Claro. todo esto, ten en cuenta que una mutilación en esta época no se hace con un instrumental preciso. No, Pues salía... unas marcas en el hueso que los ¡Hala! forenses y los paleopatólogos pues saben que son marcas de un cuchillo o de corte y Sí. ¡Ah! Ah, ¿te has preguntado? bueno, Perdona. no se ha descubierto todo un culto a Cibeles en la península tan fuerte como lo llegó a haber en otras partes del Imperio Romano, pero ahí los hombres, y hablo de para consagrarse a la diosa Cibeles, se autoemasculaban, que es lo que dicen las crónicas. Autoemascularse es coger una navajita y cortarse todos tus genitales y se los ofreces a la diosa. ¡Ah! Y era el máximo honor. O sea que como veis, Yo pues no me la aquello, corto por nadie. yo no corto nada porque bastante. No voy a filetear nada. Estoy contento con lo que tengo y no lo voy a tocar. Javi, Además, ¿tú te la cortarías por No, Cibeles? ni por Cibeles ni por nadie. Pero, hombre, si eres del Madrid, un poquito, aunque sea, la puntita nada más. Javi. Nada, nada. yo ya te digo que nada, nada. Y ahí yo además parto de un principio. Si funciona, no lo toques. Exacto. Bueno, yo si fuera por funcionamiento tampoco demasiado, pero bueno, venga, sigamos. Bueno, más cosas que nos hemos encontrado. Simplemente porque de Francia viene, se supone que el arte paleolítico, hay una pelea. Para unos nace en España y va a Francia, para otros nace en Francia y viene a España. Hay, lo que sí es verdad, cierta similitud, bastante similitud y bastantes, diríamos, iconografía o imágenes que se repiten. Aparece un cunilingus lésbico en una cueva en Francia, en Le Marché. Y entonces, esto significa, para que lo que os decía antes, esa mojigatería de que en la prehistoria solo tenía que haber relaciones sexuales heterosexuales y simplemente para la procreación, pues el arte demuestra que no. También en Francia. Pues yo discrepo. Eso demuestra una cosa. Demuestra que en Francia se practicaba francés antes de que llegaran los romanos. Por algo se llama el francés. Digamos, podría ser una hipótesis de trabajo. Mira, en eso no había caído yo. Además, en época de Roma eran las Galias, no Francia. Habría que ver. También en ellos hay escenas de voyerismo. Fijaos, otra práctica, es decir, aparece una Sí. pareja manteniendo relaciones sexuales y un hombre sentado mirando. Es que no había Ajá. televisión, coño. Es decir, Claro. nada. Por lo tanto, la vida, digamos, en cuanto a diversidad sexual, relaciones y todo tipo de variantes que podamos pensar, pues son tan antiguas como el propio ser humano. En Portugal, en la Ribera do Piscos, otra zona, aparece una escena de masturbación con eyaculación. ¿Cómo se sabe que es con eyaculación? A lo mejor se le ha ido el pincel al... Puede ser porque se le hubiera ido el pincel, pero el que lo ha visto. Y hay una cosa que hay que decir: esto afortunadamente cuando apareció pensaban en otra cosa y muchos de estos hallazgos se han hecho hace poco, porque pensar que si esto se hubiera descubierto en el siglo XIX, pues hubieran sido borrados, Borradas. como se hizo con muchos papiros y con muchas pinturas del Antiguo Egipto, cuando mostraban algo que no era, pues, políticamente correcto. Pero fíjate, tenían conocimiento. De hecho, hay un urólogo que ha presentado un libro y ha salido, digamos, en las fotografías donde se puede ver y estudiar todo. Hay una vulva modelada en arcilla en una de las cuevas y en donde está situado el clítoris tiene puesta una estalactita.
Entonces esto indica, según el urólogo, pues que las personas de esta zona ya tenían conocimiento de lo que sería el placer o el orgasmo clitoriano. Cosa que Hombre, se ha redescubierto en el siglo XX prácticamente. yo lo diría con esta frase: si sabes el camino, sabes cómo llegar, ¿no? Efectivamente, está ahí la estalactita pues indicando, digamos, la X sobre el mapa. Yo creo, es más, me cortaría el cuello porque eso lo hizo una mujer. En plan, ya le dijo: Manolo, aquí, Aquí coño. tienes que llegar, ¿no? Pues también es una buena hipótesis de trabajo, porque claro, esa es otra cuestión. ¿Quién lo hizo? Porque ahora está en revisión todo esto de que eran hombres los que pintaban y, en fin, ya sabéis que hay tanto que revisar y volver a estudiar. Aquí en España tenemos el Camarín de las Vulvas. Como veis, el nombre ya lo dice todo. Lo tenemos en Cantabria, en la cueva de Tito Bustillo, y es una cueva donde hay representadas pues, bastantes vulvas, por eso se le llama así, y nadie tiene ni idea a qué obedece. Pero si era un sitio oculto, cueva. Podría ser algún culto religioso, ¿no? Claro, sí, en historia hay una cosa que está clara. Cuando no tienes ni idea, dices que es objeto de culto religioso, quedas como Dios y ya está. Siempre se ha dicho. A ver, lo que sí es que si, no sé, ahora me gusta esto que estás comentando, porque ahora lo que suelen pintar y dibujar los niños son sobre todo penes. Pues Y también los hay, antes, también los hay. Y hay falos en piedra, En las los hay mesas de en los colegios arcilla. e institutos hay muchos penes pintados. Y en los Puede baños ya ser, ni. podría ser un indicativo de que, bueno, ahora en una sociedad patriarcal como la nuestra, pues evidentemente, bueno, y en el Imperio Romano el pene estaba por todos lados. De hecho, hay una en Pompeya, aparece por todas partes, y solía estar acompañado de una inscripción en latín que decía: aquí habita la felicidad. Entonces, pero es curioso que en las cuevas, de momento, los yacimientos que han encontrado, las cuevas, ganan las representaciones de vulvas sobre penes, gana lo femenino sobre lo masculino. Que eso, bueno, puede ser un indicador de que probablemente estuviéramos en unas sociedades no tan paternalistas o incluso donde la mujer, que fuera un matriarcado. Pero esto es, sin más pruebas, es elucubrar. La otra parte de lo que teníamos previsto explicar, bueno, ¿había algún tipo de sanción, de norma, de ley, de persecución sobre este tipo de prácticas? Pues eso se lo llevaron ellos, queda en el pasado, queda oculto, porque no podemos saber nada, no podemos saber a raíz de estos yacimientos, de estos descubrimientos, si las relaciones eran monógamas o no. Probablemente no fueran monógamas, o sea, porque esto, si comparamos, qué es lo que suelo hacer para buscar un poquito más de información o de apoyo, si comparamos con las tribus actuales, pues lo de la monogamia no está tan centrado como en nuestra cultura occidental, pero eso tampoco significa que fuera así. Y los vínculos entre parejas, si eran vínculos de tipo matrimonio o simplemente tenían hijos, el hombre se desentiende, ellas no sabemos, no podemos decir, y mucho menos podemos pensar en una legislación que la habría. Lo que pasa es que, claro, el derecho que tuvieran era un derecho consuetudinario y de carácter oral, es decir, las normas se transmitían de generación en generación de manera oral y por lo tanto pues no nos han llegado. Lo más significativo es esta tumba que ha aparecido de estas tres personas, pero no lo podemos extrapolar, es decir, esto está en un lugar muy concreto y no podemos decir, pues la norma que tenían a 2.000 kilómetros de nuestra península nos sirve a nosotros, no. No. De hecho, Estrabón es un geógrafo griego del que nos da muchísimas noticias sobre Hispania. Escribió varios libros para, Sí, además, no sé si os suena Estrabón. Lo que hizo sí, fue
Sí, fue crear, hablar sobre la geografía de diferentes zonas del Imperio Romano y el motivo era, hay que conocer el lugar antes de atacarle. Por lo tanto, era una especie de geografía política. Él se basa en otros textos, él no estuvo nunca en Hispania. Y aquí la única cosa que podíamos decir, porque a él le llamó la atención, es la práctica de la cobada. No sé si habéis escuchado eso alguna vez. No. Pues la cobada habla de los pueblos del norte. Los pueblos del norte para él o para nosotros serían hoy gallegos, astures, cántabros y vascos. Y ella lo que dice que ha observado, esto lo copia de otro porque ya os digo, él no lo observó, que cuando las mujeres dan a luz, inmediatamente después del parto se lavan, meten al marido en la cama y le cuidan a él. ¿Cómo? Cuando hay un parto, la mujer sigue haciendo su vida. Es decir, el marido es el que se pone enfermo y es el que aparenta estar enfermo y por lo tanto es al que dedican toda su atención junto con el recién nacido y ellas siguen con sus labores. De hecho, el texto dice, en algunas ocasiones paren en el momento en el que se encuentran en plena labor. Se supone pues que en el campo o haciendo alguna tarea doméstica. De forma que lavan al recién nacido, inclinándose sobre el arroyo, lo envuelven y continúan con su trabajo. A mí lo del tío me parece la hostia. Vamos, no tenían baja por maternidad en aquella época. No había baja por... Sí, la de paternidad sí, esa que se ha conseguido ahora. Ya tenía. Esa sí estaba. Fijaos las curiosidades de la historia. Claro, no sé si eran unos pioneros o unos caraduras, porque claro, tampoco podemos aplicarles, decir, con criterios actuales hay que ponerse o tratar de ponerse en la medida de lo posible en el espíritu de la época. Pero ella seguía, o sea, ni baja de maternidad ni nada. Mi hostia. No, hombre, lo que demostraba sobre todo de ellas era gran fortaleza, porque si acabas de parir, no estás para servir a Cuando habla jugar de otras zonas y otras tribus de España, la verdad es que Estrabón está, y los romanos en general, bastante sorprendidos con la fortaleza de las mujeres hispanas. Y en eso, incluso con la conquista de Numancia y en algunos otros sitios, pues se hablan, hay episodios en los que las propias mujeres matan a sus hijos para que no caigan en manos del invasor romano y luego incluso se matan ellas mismas, dando pues estas muestras de valor. Pero la única práctica, hay muchas otras, como el que se lavaban los dientes con orines. Hombre, desinfectados los tendrían. Sí, luego resulta que es como todo, en fin, aunque nos parezca, claro, y nos parece desagradable y una práctica, pero su base tenían, teniendo en cuenta que además que ahí lo que estaba acumulado era el saber de miles de años de ensayo y error. Es decir, igual que conoces, nadie nace sabiendo que hierbas son buenas para una cosa u otra. Todo eso es fruto de un saber acumulado. Pero la práctica, que además lo llama así de esta institución de la cobada, esto lo único que si lo extrapolamos a lo que estamos hablando, podemos decir que nos hablaría de monogamia o familias ya estructuradas muy parecidas a lo que va a ser cualquier familia hasta que lleguen los nuevos modelos de familia del siglo XXI. Pero no podemos sacar nada, las fuentes no dicen nada, porque los romanos generalmente, sabéis que tenían una sexualidad bastante amplia, solo tenían, que es lo que vamos a ver ahora, leyes e incluso algunas leyes bastante duras, pero para ciertas prácticas. Por lo demás, les daba igual y para eso tenías que ser ciudadanos. Entonces, lo que hicieran en la cama unos hispanos a los que iban a conquistar, pues a los romanos que no les traía ningún tipo de interés. No les preocupaba lo más mínimo. Lo más mínimo. Esto les preocupaba, pero probablemente el que haya quedado en las fuentes y les preocupara es por una manera de decir, reconozco al padre de mi hijo y eso ya sabéis que implica temas de herencia, legalidad
Ya cuando hablemos del emperador Augusto volveremos a mencionar eso de la herencia, la legalidad, porque quién sabe con certeza absoluta en esta época quién es el padre, eso era la mujer. Entonces, las leyes romanas eso lo tenían como una espinita clavada y era la duda de la paternidad real, era algo que no lo llevaban nada bien, evidentemente. Y eso es cuanto a la prehistoria, que no podemos decir más, es lo que nos dan las fuentes. Como veis, es una, podríamos decir, sexualidad divertida, con todo tipo de prácticas, como las que puede haber ahora. Y como no nos ha llegado ninguna legislación en contra, ni ningún culto, porque había cultos religiosos, pues no podemos añadir nada más. Pasaríamos al Imperio Romano, que ese, como ya tiene textos, pues nos va a dar mucha más información. Bueno, sabéis que los romanos llegan a España, tardan 2 siglos en conquistar el territorio, o sea, no lo hacen en 4 días. Llegan simplemente para enfrentarse a Cartago. Fue una especie de, bueno, yo voy por allí porque están los cartagineses para pelearme contra ellos, pero luego les gusta el sitio y se quedan con él. O sea que en ese sentido. Y aquí tenemos 2 leyes que son importantes. La primera se llama la Lex Scantinia. Así, bueno, ¿qué es esto? Es una ley que para que tengáis una idea, no tenemos el texto legal. O sea, no se conserva. Igual que otras leyes se conservan, esta ley no se sabe nada. Se sabe que se promulgaría por un tal Escantinio, de ahí el nombre, porque el que promulga la ley es el que le da el nombre, y la fecha, 149 a.C. No se sabe más. ¿Qué se conoce de esta ley? Pues hay una intolerancia absoluta hacia la práctica pasiva de la homosexualidad y la pederastia griega. Es decir, primero, hay que distinguir, para que lo entendamos bien, que tenemos que ser, para que nos puedan someter a esta ley, ciudadanos. No, que si eres esclavo un esclavo es una extranjero, cosa. da igual. Un esclavo una cosa. Y si eres un extranjero, eres un no libre. No, bueno, puedes ser un libre, no libre, por algún tipo de servidumbre o esclavo. Si eres esclavo eres una cosa. Por lo tanto, tienes el mismo nivel legal que puede tener la pata de una mesa. Es algo que no... De hecho, el gran problema que tenían, sobre todo fuera, no en Roma, pero sí en ciudades pequeñas o incluso dentro de Hispania, en algunas villas, era cómo controlo yo en mi villa si tengo más esclavos que no esclavos. Entonces, de vez en cuando, pues se crucificaba de manera gratuita, se sabe, a alguno de ellos sin haber hecho nada, para infundir miedo. El miedo es el mejor de los gobiernos. Entonces, esta ley, si eres esclavo, no pasa nada. Si ocurría, porque eso es complicado, si habías tenido relaciones sexuales con tu esclavo, las que te diera la gana, y lo liberabas, ya se convertía en un libre. Eso tenía que cesar. Determinadas prácticas. Tú podías seguir manteniendo relaciones sexuales, pero, por ejemplo, si al esclavo le tenías simplemente como pasivo para utilizarlo como para sexo anal, en el momento que el esclavo era liberado, eso no podía continuar. Porque el esclavo, según esta ley, ya era un libre. Muchos podrían incluso llegar a adquirir y adquirían un estatus prácticamente idéntico o similar al de su dueño y por lo tanto no podían, estaban deshonrando la ciudadanía romana, la legislación romana y tenía que acabar. Hasta el extremo de que hay noticias de esclavos a los que se les da la libertad y la rechazan. Porque podrían poner en peligro su vida. Porque vivían mejor siendo esclavos. A determinados, se piensa que determinados esclavos, porque claro, en todo hay clases y dentro de esto también lo había. Estaban los pedagogos, que eran, se supone, los mejores esclavos, porque daban simplemente clases de griego, latín o educación a los niños del dueño. Por lo tanto, pues tenían un mejor estatus. Luego estaban los esclavos utilizados para la prostitución, que también existían. Era una manera de aportar ingresos. Yo tengo esclavos, pues los llevo a un burdel o habilito
o alquilo, porque eso existía, se alquilaban locales en Roma y en las principales ciudades de España. Alquilo un local en Córdoba, lo pongo ahí a la esclava a trabajar o a la esclava, en esto da igual hombre que mujer, y por lo tanto todo ese dinero que ganan teniendo todo tipo de relaciones sexuales viene a la villa, viene a mi ingreso. Claro. O sea, a los esclavos se los utilizaba no solo para las tareas domésticas, sino también para el desahogo sexual y para ganar dinero. Pues, como puedes utilizar un mueble para cualquier cosa, Sí, pues no una había, propiedad. claro, es una propiedad y no había además ningún criterio moral, no había ningún impedimento. Ahora bien, hay una cosa que ellos no veían con buenos ojos. La ley se promulga porque un ciudadano romano, es lo que nos dice Cicerón, o a través de Cicerón y otros textos se sabe porque no tenemos la ley, secuestra y viola al hijo de otro ciudadano romano. Eso pues no se puede permitir. Si hubiera violado a un esclavo, no hubiera pasado nada. Hubiera secuestrado a un esclavo, pues hubiera habido una multa, pagan dinero, se ponen de acuerdo, los dueños del esclavo y secuestrador y no ocurre nada. Pero aquí el problema es que se lleva a un niño, a un impúber, que va a ser además que es ciudadano romano porque su padre lo es. Y por lo tanto, a raíz de esa humillación, de ese secuestro, se promulga esta ley, que pretendía fundamentalmente evitar la pederastia que ya dijimos el día que hablamos de Grecia, que existía en Grecia. Eso no estaba bien visto. Entonces, esta ley va a perseguir eso. ¿Pero qué también va a perseguir? Pues las prácticas pasivas por parte de ciudadanos romanos. O sea, tú podrías estar todo lo que quieras, pero si eres ciudadano romano, no puedes recibir. Hasta tal punto, fijaos esa concepción de lo que llamaban la potencia y la virilidad del ciudadano romano, que también era aplicada a las mujeres, las matronas, es decir, las mujeres que diríamos de buena familia y que tienen pues, una situación social importante, no podían practicar el sexo oral porque era una forma de ser pasivo, de mostrar esa pasividad. Y aunque fuera su marido, es algo que no estaba bien visto y automáticamente, pues, perdías toda... Si eso se llegaba a saber, pues podías perder tu estatus y si tenías algún cargo público, que las mujeres ocupaban cargos públicos, sobre todo en el tema religioso, porque eran sacerdotisas, acudían a determinados eventos y tenían incluso lo que llaman un colegio, igual que hoy existe el colegio de abogados, pues existía en Roma colegia o colegios de todo tipo. Hoy lo llamaríamos asociaciones. Y si, por mucho que fuera tu marido y que fuera la intimidad, si algún esclavo lo veía, que era normal que lo veían, porque estaban presentes. O sea, los romanos tenían relaciones sexuales y si tú tienes un esclavo, le tienes ahí, o bien para que se una a la fiesta, porque te apetece y por lo tanto lo puedes hacer, o bien para que te sirva agua o te limpie o cualquier opción. ¿En serio? Sí. No, sí. Sí, el esclavo estaba igual que está una silla. Efectivamente. Entonces, y los esclavos a veces largaban. Y hay en las fuentes noticias pues de algún esclavo que largaba. Pero el principal problema de esto es que hoy sabemos o tenemos un concepto que se llama seguridad jurídica. Eso en Roma no existía. O sea, ¿en qué consiste la seguridad jurídica? Consiste en que si se promulga una ley, esa ley va a ser eficiente y va a estar en vigor mientras no sea anulada por otra. Entonces se tiene la seguridad de que cuando sale una ley, pues va a haber un plazo de tiempo en el que esa ley va a estar vigente y que las leyes que vengan a posteriori nunca harán que la situación sea peor a la que había antes. Entonces eso es lo que sea un poquito la seguridad jurídica. En Roma eso no existía. En Roma además los cónsules cambian cada año. Es decir, termina un consulado y ha habido una ley, el cónsul siguiente aplica una ley nueva y la hace retroactiva. Sí. Y entonces lo que la ley anterior te estaba dando, ahora te lo van a quitar. Lo que por una ley anterior eras inocente, por una ley posterior podías ser juzgado de nuevo y cadena perpetua o pena de muerte. Eso lo utilizaron mucho, sobre todo
en las guerras civiles al final de la República y los emperadores romanos. Y una de las leyes que se utiliza, en la que solo servía, que incluso llega un momento en que la simple acusación bastaba, es esta, la ley Scantinia. Por eso se sabe que bueno, había más de un romano en el que se utilizó esta ley para o bien humillarle públicamente o quitarle directamente de la vida pública o incluso perder la vida, porque la ley establece varias, no sabemos los cánones exactos, pero sí que dicen las fuentes que establecían desde una multa hasta la pena de muerte. La pena de muerte iba siempre cuando uno de los varones ciudadano romano libre cometía o tenía simplemente una actitud pasiva con otro hombre. Ahí no ¿Podría había... ser vendido como esclavo también o...? No, el esclavo no. El No, esclavo... De hecho, lo que hacían los romanos o el ciudadano romano era coger a su esclavo o a y pues le podía... Él podía penetrar al esclavo, pero el esclavo no podía penetrarle a él tampoco. Eso nunca. no, me refería a que si le pillaban a este hombre libre, podía ser vendido como esclavo a él, ese No, esclavo. no consta eso en la ley. No consta eso en Ujú. la ley, pero sí se podría haber dado el caso. Ha habido otros momentos en otras leyes romanas que sí, lo que pasa es que se consideraba probablemente si te iban a vender como esclavo y tú eras un ciudadano romano, en Roma la cuestión de honor era muy importante y estaba el suicidio. Por lo tanto, lo más fácil Sí. era que te suicidaras porque una vida sin honor no... Y ya no lo sabéis por el cine, pero el cine refleja a su modo pues lo que fue una constante, es decir, prefiero suicidarme antes de que me maten, porque era la muerte digna, la muerte por honor, un poquito igual que Un poquito de un cicuta poco y ya está. ejecutan exactamente. O, pues bueno, lo más fácil, para los que incluso no tenían el valor de hacerlo, se lo pedían a un esclavo. El esclavo sujetaba la espada y tú le dabas el abrazo al esclavo, que también a través del cine nos ha llegado. Pero ya lo cuentan las fuentes. Por lo tanto, en cuanto a seguridad jurídica, ya os digo, complicado. Volvemos a encontrarnos simplemente con una práctica, no perseguían la homosexualidad ni la bisexualidad, no nos daba igual. O sea, una mujer romana que practicara una felación, si era descubierta, se le aplica también la ley. Es decir, está tomando una actitud pasiva y da igual que sea su marido, no puede hacer eso. De ahí viene algo que se metió dentro del cristianismo y que ha llegado incluso en el argot popular cuando dicen aquello de lo que no le das en casa lo van a buscar fuera. Sí. Pues sus orígenes son estos. Es decir, se empiezan a regular una serie de prácticas que no se consideran propias de un ciudadano y que además atentan contra lo que debe ser un ciudadano romano y contra lo que debe ser el varón en su perfección, y todo lo que se haga fuera de esas prácticas, de momento permitido, hasta el año 149, perdías, ya veis, toda la, digamos, si se enteran, pierdes todo tu prestigio, pero ya empieza a ser condenado. Y quien realmente lo va a prohibir de manera taxativa va a ser el cristianismo. Lo que pasa es que el cristianismo ya sabía desde el principio que prohibir lo podía prohibir, pero erradicar, que es el objetivo de la ley y luego de los cristianos, era una cuestión imposible. Entonces, por eso siempre permitió ese doble juego de, bueno, existe la prostitución como mal menor, eso ya lo tenían los romanos. O sea, la prostituta es como el esclavo. Realmente lo que he dicho antes, muchas veces la prostituta es un esclavo o una esclava. Tú tienes varios esclavos y a uno de ellos lo dedicas a la prostitución porque es una manera de ganar dinero. De hecho, hay muchos esclavos que conseguían la libertad. Tú podías comprar la libertad. O sea, a veces se firmaba un contrato, yo ahorraba y si podía disfrutar, ahorrar la cantidad suficiente, podría con el que había sido mi amo pagar esa cantidad y quedar liberado. ¿Por qué se hacía esto? Porque probablemente cuando yo consiguiera esto, pues iba a tener una edad avanzada para la época y por lo tanto ya no iba a ser tan rentable para el amo. Con lo que, ¿qué estaba haciendo el amo? Se estaba librando de mantener a alguien
cuya productividad iba a bajar, y encima, con el dinero que iba a recibir, probablemente se podía comprar 1 o 2 esclavos nuevos. Como Joder. veis, es todo práctica, práctica y práctica. Siempre se ha dicho que en Grecia el griego era el teórico y el romano es el práctico. Práctico, sí. De hecho, se saben de varias esclavas que eran prostituidas por sus dueños, que compraron la libertad, la consiguieron, y luego fueron madamas de burdeles. O sea, que en ese sentido, alquilando bien la habitación para que otras esclavas de otros dueños trabajaran mediante una comisión, o también teniendo sus propias antiguas esclavas que tenían sus esclavas y a las que dedicaban a hacer el mismo trabajo y el mismo proceso que habían sufrido ellas. O sea que eso es algo... Pero hasta ahí ningún problema. Fijaos que estamos hablando del siglo II a.C. Esto no lo va a tocar nadie hasta que llega Augusto, el gran hipócrita, porque por lo visto en su vida privada hacía una serie de cosas y luego la publica a Augusto, el primer emperador. Publica una ley que llama la Lex Julia de Adulteris Coercendis en el siglo XVII, de ahí sí tenemos artículos. Y bueno, lo primero que va a prohibir son los actos con menores de 17. Bueno, eso en teoría, Eso guay, es Pero un claro, que no avance. están esclavos. No, actos con menores de 17, pero exacto, cuidado. Los esclavos siguen siendo cosas. Ah, ¿Ves? bueno, pero sigue siendo un medio avance, ¿no? Lo que ocurre es que A es ver, un avance brutal porque de un plumazo acaba con la pederastia, que en Roma no se llegó a practicar en gran manera, entre ciudadanos, quiero decir, primero, porque nunca estuvo bien vista, era una cosa de griegos, y los griegos para ellos eran unos ciudadanos de segunda clase, y por lo tanto no. Y por otro lado, pues bueno, pone bueno, un... Suetonio diría otra cosa. ¿No? Porque, bueno, al menos los Césares, la vida de los 12 Césares, dice cosas muy fuertes en cuanto a pederastia se refiere, por ejemplo. Sí, bueno, está el caso de Tiberio, que es el más... el que tenía lo que él llamaba sus pececillos Sí, en la isla de Capri. O sea, que ya el término lo dice todo. Pero ya sabéis que el emperador está fuera de todo. Ya sabéis que los jefes de Estado están fuera de la ley. Eso ha sido siempre en todas las épocas. Por lo tanto, que eso digan al... Ya sabes tú, a Claro, JC. además el emperador era considerado un dios, ¿no? También. pero no en vida. Eso es algo al principio, quiero decir, eso costó avanzar. El primer ser divinizado es Julio César, porque a Augusto le venía muy bien, o sea, era un político muy práctico y hábil, y dijo, bueno, pues mi padre adoptivo, pues que sea Dios, y así yo puedo, que es lo que Ser hizo, Dios después. ser hijo de Dios. O sea, Claro. y él se tituló en muchísimas inscripciones, monedas y demás, como hijo del divino Dios, Julio César, en fin. Calígula fue un poquito más allá y fue el que intentó ser reconocido Dios en vida. De hecho, bueno, llegó al extremo, lo que pasa que no le dio tiempo, no consiguió su objetivo incluso de poner una estatua de él en el templo de Jerusalén, lo que había Adiós. provocado lo que luego ocurrió en el 125 y en el 71, es decir, las dos grandes guerras que hubo, la destrucción primera de Jerusalén por Tito en el año 71 y luego en el 125 la rebelión de Bar Kokhba y también la otra, que es la que ya definitivamente hace que los judíos se dispersen y empieza la diáspora. Esos dos ya son dioses, de hecho incluso Adriano, más por adelante, hará uso de una antigua costumbre religiosa egipcia y que en el que uno de sus favoritos, su favorito, su amante favorito Antino, muere ahogado en el Nilo y él le declara Dios directamente. Pero muere. Entonces, bueno, los egipcios decían que si alguien moría en el Nilo ahogado tenía una relación especial con la divinidad. Pero Dios en vida hasta Calígula, luego ya empezó el culto al emperador, pero era más al genio del emperador. Claro. Entonces, ¿qué es por lo que va a chocar con el cristianismo? Porque claro, los cristianos solo les rinden culto a Dios, ahí viene de los judíos. Los judíos tenían una especie de permiso especial para no hacerlo, para saltarse este culto.
Evidentemente su dinero les costaba, pero a los cristianos no llegaron a un acuerdo, ni siquiera lo intentaron. Por lo tanto, las persecuciones tenían también más su índole política que religiosa. Pero fijaos que todas estas costumbres sexuales, todas estas prohibiciones son las que luego van a aparecer en la carta a los romanos de San Pablo. O sea, San Pablo no inventa nada, mal copia y, digamos, tergiversa y pervierte el derecho romano y te lo mete como revelación divina de Cristo, cuando a nadie le reveló nada. O sea, según él mismo cuenta, se cae del caballo, tiene una visión y a partir de ahí crea el cristianismo. O sea, que era Empezáis a decir, mírala, la palabra de Jehová, mírala. Más o menos, porque de hecho, de instigar la muerte del primer protomártir, San Esteban, a pues, ser la base. O sea, el cristianismo, todos dicen Cristo, Cristo, Cristo. El cristianismo no hubiera existido sin San Pablo. O sea, Cristo era el producto y San Pablo fue el que hizo la campaña de marketing más perfecta de la historia. Pero tenía unas bases. Entonces, las bases, en cuanto a la moral, él era ciudadano romano. Y además un ciudadano romano con dinero. Entonces se permite el lujo de poder viajar, de poder moverse, no era un don nadie. Bien, pues esta ley, fijaos que aparte de que prohíbe el sexo con menores de 17 años, cosa que por fin, pues ahí es un gran avance, aunque estemos hablando, repito, de ciudadanos libres. Una de las cosas que hace es, Augusto lo que quiere es volver un poquito a lo que se consideraban las costumbres antiguas, la moral, y por eso la ley tiene en su palabra adulteris, el adulterio. Bueno, pues viene con... ¿cuál es el problema del adulterio? La duda. Fijaos que antes os dije, lo de la cobada era una manera, también se piensa que es una manera de decir, reconozco al padre, por eso le cuido, y así toda la tribu viene a saber que el padre de mi hijo es este. ¿Qué pasa con el adulterio? ¿De quién es el hijo? Si nace de ahí un hijo. Y la duda pues va a estar siempre. Para evitar esa duda, esta ley estipula pues que el padre de la que comete adulterio tiene derecho de matar a su hija, si está bajo su potestad. Fijaos que si lo leemos así de pasada, pues no notamos nada raro, pero hay algo raro. No es por qué, porque será el cristianismo el que diga, el adulterio se comete estando casado. Si estás casado, no estás viviendo con tu padre. Sin embargo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí lo que está haciendo Augusto es lo siguiente. Por ley obliga a la virginidad hacia el matrimonio. Es decir, los menores de 17 años con los menores no se pueden tener sexo. Pero ellas no pueden tener sexo. Tienen que ser con el matrimonio y con su marido. Si tienen cualquier otra alternativa, y repito, con un ciudadano libre, estamos hablando de adulterio. O sea, el concepto de adulterio es distinto al que luego va a poner San Pablo, al que luego el cristianismo va a Es como hacer. si mancillara el honor de su padre. Es lo que llamaríamos una relación prematrimonial, lo que la ley está hablando de adulterio. Entonces, claro, está mancillando a su padre, porque el padre la tiene que entregar virgen y con una dote. Entonces, en el momento que comete adulterio o que tiene una relación prematrimonial, ya las leyes hablan, los textos de seres defectuosos, mercancía de segunda mano, en fin, todas estas cosas o etiquetas terribles que se les va a poner porque no es lógico. Y muchas veces ni siquiera tenían posibilidad, que eso sí lo tenían algunas matronas y sobre todo los hombres, de tener algún tipo de iniciación con esclavos. No. O sea, ellas no. Si está casada, pues el marido puede retener hasta 20 horas al adúltero para que haya testigos y vaya a juicio o matarlo. Pero claro, aquí tenemos un problema. Al final esa ley se va a modificar y no se va a permitir tanto el asesinato porque estamos hablando de matar a un ciudadano libre por parte de otro libre. Y eso es un problema. No Por eso se solamente dice que eso, es tiene que que al estar... final
Es que al final eso se puede desmadrar, ¿no? Es que se ha acostado con mi mujer y Claro, lo ahí mata. Augusto se dio cuenta enseguida, esto se nos va de las manos, porque yo te acuso de adulterio, Te voy mato y fuera. claro, y encima ciudadanos romanos, porque él no está pensando en la plebe. O sea, él cuando hace estas leyes no tiene en consideración a los que además los llama infames, el pueblo infame, la plebe, el vulgo, el populacho, eso a ellos les da igual. Él está pensando en los senadores, en las grandes familias romanas, que tienen que, según él y según la tradición romana, dar ejemplo al resto de la población y que realmente son los mejores porque su conducta y su forma de vida es intachable de cara a la galería. Claro, luego de puertas para adentro, pues como sigue pasando en la actualidad, lo intachable habría que revisarlo. Puede ser una sangría y por lo tanto, ¿qué hace? Pues retenerlo. Entonces lo puedes retener y que haya un juicio. Y en el juicio ya sé, en el juicio se pagan multas. O sea, en el juicio Es Roma. rara vez hay que hay una muerte y además ya se piden testigos. Por lo tanto, Hombre, es que testigos de un adulterio poco, ¿no? No, poco. La verdad es que no creo que, hombre, al menos que lo hagas en medio de la plaza, ¿eh? Ah, mírame como adultero, como bueno, adultero. la historia está llena de casos en los que has adelantado, ha terminado la reunión de trabajo antes, has llegado a casa, ¿no? Y Sí, te has encontrado. Pero aún así esta ley, fijaos que fue modificada por otra, la ley Cornelia, y además se les dice que en los casos más graves se les deporta a una isla y se confisquen todos sus bienes. Esos bienes van a... Cornelia no era la mujer del César, de Julio Sí, César. generalmente Cornelia es también el nombre de una gens, que es como decir aquí una agrupación de tribu, familia o apellidos. O sea que nos podemos encontrar Cornelius, Cornelia, Cornelio, a cientos. O sea que pocos son, si son de alta posición, no van a ser castigados con la muerte, serán directamente, en el peor de los casos, desterrados o llevados a una isla y confiscados sus bienes. O sea que, como veis, si no eres honesto, si no perteneces a esta élite, la pena es de muerte, o sea que ahí no hay ningún problema. Y si la mujer había tenido, se había encaprichado de un criado, no estamos hablando de esclavos, de un criado del, bueno, lo que se ha dicho siempre, del butanero, del fontanero de la época, pues estas personas, si eran pillados infragantis, eran echados a las fieras. Ya sabéis que había Ah, claro. una manera de dar de comer a las fieras y entretener al pueblo en los juegos. O sea que, como veis, pero siempre en la misma dinámica. Los ciudadanos por un lado, la gente que tiene que dar ejemplo de condición, pues, y los esclavos. Bien, y en todo este cúmulo de cosas, pues va a haber un cambio de mentalidad. El cambio lo va a empezar un emperador que se llama Filipo, y ahí ya vemos otra nueva ley, y se condena la prostitución masculina homosexual. Filipo el Árabe, bueno. en el año 204, decide que no, que se cierren, pero por lo siguiente. Era algo tan extendido, cuentan las crónicas de su época, que se estaban prostituyendo hijos de nobles. Y entonces es algo que dice, yo tengo que acabar con esto. Aquí hay ciudadanos romanos que salen de noche y se prostituyen, se ocultan y es sabido, no sabemos los nombres, pero sabemos qué ocurre. Pues la mejor manera de evitarlo, prohibir la prostitución masculina homosexual. Para eso tienen los esclavos y está en casa. Y los esclavos están en casa. O sea que hasta ahí. Yo creo Fijaos que que el sí. Filipo pensaba más en sus hijos, ¿no? En plan, esto puede Sí, hacerlo pero mis hijos. puede ser. Bueno, se sabía que hay emperadores como Nerón que se salían de noche y se iban. Nerón se travestía, tenía todo tipo de relaciones y cuanto más sórdidas y en peores sitios, mejor. Entonces, pues, Filipo pues, decide que esta parte de la sexualidad se prohíbe. Y siempre permite otro tipo de prostitución masculina, pero la homosexual no. Madre mía. Y llegamos a los españoles. Aquí ya vamos a lo que os decía antes.
Bueno, el problema es el siguiente. Fijaos que no he hablado de una palabra que es pecado, que a partir de ahora va a salir. O sea, el concepto de pecado no existe en la antigua Roma, pero no existe en la antigua Roma ni en Grecia, ni en ninguna civilización salvo el judaísmo. O sea, lo que existía era el concepto de falta. Para los griegos, romanos y demás, podía cometer una falta, Dios ha enfadado, y bueno, había que hacer un ritual propiciatorio y ya está. Hasta ahí. Lo peor que te podía pasar, pues que Zeus se cabreara mucho contigo, te mandaron un rayo y se acabó. Era una muerte rápida. Pero no había un concepto de pecado, ni un pecado, y mucho menos lo más terrible del cristianismo, que es por el mero hecho de nacer, ya nacer con un pecado, que solo va a limpiar el bautismo. Entonces es ni siquiera los judíos tienen ese concepto tan terrible del pecado. Pero sí que nace del judaísmo como una mancha que hay que lavar y además diferentes categorías. Bueno, ya sabéis que legislación sexual en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenéis toda la que queráis. Ya empezamos con incluso los mandamientos, el no cometerás adulterio. Es la primera mención, digamos, donde ya se está estableciendo qué es lo que no se debe hacer. Pero luego está el Levítico, que el Levítico, pues desde, que ya lo hemos dicho en algunos otros programas, desde no poder comer marisco o no llevar dos fibras en la misma prenda, pues por prohibirlo, prohíbe absolutamente todo. Es decir, no se puede ser, por mucho que quieran los ultraortodoxos, no se puede ser vivo y cumplir con el Levítico. Es imposible. Por lo tanto, todo el mundo está condenado, según el Levítico. El cristianismo, sabéis que tiene el Nuevo Testamento, ahí va a cambiar. Referencias a la sexualidad en los 4 evangelios, no hay ninguna, salvo la prostitución, en lo que habla de María Magdalena, y ahí habla de, bueno, pues se la perdona y aquí no pasa nada. Pero ninguna práctica, nada. Donde hay alguna referencia y siempre se ve que en este entorno de aquellas prácticas que no van a gustar, porque ya no gustaban, por lo menos que fueran públicas, en el mundo romano va a ser San Pablo. Y de ahí pues va a ser llevada al extremo ya por parte de todos los demás, por aquello de ser, y como en España ya sabéis que somos más papistas que el Papa, pues ya en el año 305 pues dimos un poquito de un paso adelante. Bueno, pues fijaos una cosita, hay un concilio en Elvira, lo que decía al principio, en Granada. Un concilio es una reunión de todos o casi todos, obispos y, digamos, jerarcas de la Iglesia, que se reúnen para establecer una serie de normas que deben seguir todos aquellos que sean católicos. Y además es de obligado cumplimiento. Eso se sigue haciendo. El último más famoso fue el Concilio Vaticano II, del que salieron una serie de cánones y normas, pues como el de que la Iglesia la misa podía darse en cualquier lengua, ya no solo en latín. Pues esto es un concilio. Se convoca cuando el Papa quiere. En la antigüedad pues había concilios que lo convocaron, se convocan en ciudades, y llegará un momento en el que se concile Éfeso, Calcedonia. El más importante es el de Nicea, donde asiste el propio emperador Constantino. Estoy hablando, en este caso estaríamos hablando de lo que hoy es Turquía, y ahí se establecen el credo tal cual como lo conocemos, y una serie de ritos, y ya se establecen herejías y se persigue herejes. Bueno, pues el concilio de Nicea va a coger cosas de Elvira, o sea, es algo que se sabe. Pues nosotros ya hay un canon, el 12, que habla de la prostitución. No reconocen la prostitución masculina, habla de la femenina. Y fijaos que el canon dice: sobre las mujeres que ejercen la prostitución, hay que tener en cuenta que la madre, padre o cualquier bautizado que haga esto, por vender un cuerpo ajeno o el suyo, no recibirá la comunión ni al final de su vida. Ese es el peor castigo que se le puede dar. ¿Sabes qué se llama eso? No, tampoco, ni tan mal, ¿no? Tampoco, me refiero, pues ya está, pues no te toman la comunión y tampoco. Claro, pero para un creyente. Pero para un creyente es el máximo. No, es lo peor. Es decir, hay que tener dos cosas. Si te castigan físicamente y tú crees en la otra vida, y más teniendo en cuenta que en esta época
los primeros cristianos pensaban que la llegada estaba relativamente cerca, incluso, bueno, los primeros apóstoles pensaban que Jesucristo iba a llegar en 2 días y por lo tanto no se molestaron en crear un corpus ni crear absolutamente nada. Es decir, los primeros evangelios y todo lo que luego va a ser el cristianismo se hace a finales del siglo I, sobre lo que recuerdan que han dicho otros, que les han dicho otros que conocieron a. O sea que de ahí a lo que realmente dijera o no Jesús, hay muchísimo que trillar, porque realmente no sabemos. No escribió, y como no escribió, todo es literatura oral de unos cuantos perseguidos, y ya sabéis que los recuerdos, cuando pasan años, muchas veces, pues, digamos... Teléfono cacharrado. Y pensar además lo que decíamos, el que tiene más éxito es Pablo, y Pablo precisamente no conoció a Jesús, aunque se le apareciera en el camino de Damasco, como él dice. Luego, si yo muero no pasa nada. De hecho, se tuvo que prohibir, la Iglesia tuvo que prohibir que la gente provocara el martirio. Porque claro, llevo una vida desesperada, miserable, creo que existe el paraíso y mi religión me dice que si muero pues defendiendo a Cristo y los valores cristianos, esta noche voy a estar en el paraíso con él, pues hago como en Sevilla, Justa y Rufina, cojo y me voy al mercado de ídolos del foro de la ciudad, destrozo un tenderete porque sé que si hago eso me van a condenar. Y ya soy santa y encima me garantizo un puesto en el paraíso. Y te ponen una estación de tren. Exacto, luego es un mecanismo que, en fin, que en ese caso sí, porque luego mira la que lían algunas por ahí con las vírgenes de Atocha, por no informarse un poquito. Pues, ¿qué ocurre? Hasta si tengo el paraíso, bien, pero la excomunión me niega esa posibilidad. La excomunión me dice que al menos hasta el día del juicio final yo voy a estar en el infierno. Explicamos un poco eso, además que lo he leído yo, tampoco sabía mucho sobre ese tema, pero lo he leído, lo de la Virgen, lo de Atocha, de por qué se llamaba Atocha, y me Pues parece súper... a Atocha, la estación de Atocha, le han puesto cosa que me parece muy bien. Igual que se puso a Adolfo Suárez a Madrid Barajas, pues le van a poner a Almudena Grandes. Creo que es una escritora que se merece un reconocimiento por toda su labor. Y la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, una vez más dando muestras de su desconocimiento absoluto de la realidad sobre la comunidad en la que ejerce su oficio. Sobre la vida en general, ¿no? Sí, De pero su propia- en este caso, de su como poca estamos hablando de un cultura. hecho concreto, el desconocimiento es tan amplio que, en fin, vamos a dejarlo en el hecho concreto. Como muchas veces se dice por ahí, ellos solo se retratan. Ocurre lo siguiente, cuando evidentemente le parece mal, le parece algo terrible y supongo que estará convencida de que al ciudadano madrileño pues le parece una humillación pública que se pueda llamar aquello Puerta de Atocha, Almudena Grandes. Y no se le ocurrió otra cosa que decir que, bueno, que había otras mujeres como la Virgen de Atocha. Sí, me parece bien. Y hay una basílica, Nuestra Señora de Atocha, vale. Pero es que la estación de Atocha no viene por ahí. La de Atocha viene por el Esparto. Sí. Entonces, que se traía de Alicante y se llama Puerta porque la entrada por tren a Madrid era esa zona. Sí. Y la principal mercancía que entraba en Madrid era el Esparto o Atochal. De ahí Puerta de Atocha. Señora Ayuso, por favor, léase los magníficos libros que edita la propia Comunidad de Madrid, que los tiene, y usted lo tiene Además, hasta gratis. entonces esa Pase a la estación, biblioteca y descubra un mundo de color y fantasía. Todo lo que pasa cuando los políticos, hasta pues, entonces esa estación se había llamado la estación de mediodía cuando se inaugura el bien por la Madrid ruta, en Aranjuez. fin. Luego ya Madrid-Alicante, que es la segunda ruta que coge esa estación, de ahí viene de la Atocha. Y en principio era un apeadero, he leído. Un apeadero, o sea, directamente la gente se bajaba y ya está, no había más. Si yo No había ni... puedo La antigua entender, estación de Atocha, lo que era la antigua estación de mediodía, es lo que es hoy el jardín que hay sí, dentro de lo que es la efectivamente, estación antigua. que es el jardín que hay dentro, los trenes, vamos, no hace tanto. Yo recuerdo con 15, 16 años que el tren de cercanías que yo utilizaba para ir a Madrid entraba dentro todavía. Sí. Entonces, porque esto se hizo
para lo que fue la capital cultural de Madrid, la capital europea de la cultura, en el año 92. Entonces fue cuando la remodelación de Atocha en los También la últimos. llegada del AVE, ¿no? Claro, era Justo la primera también. línea de alta velocidad en España y entonces se reformó toda la estación, se hizo jardín botánico, la parte de que eran los andenes de los trenes y luego se creó la parte del AVE y la parte nueva de cercanías, pero todo esto se inauguró con motivo de la capital cultural de Europa, que era Madrid, a la vez que la Expo de Sevilla y a De la vez que acuerdo. los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero bueno, en fin, Y vírgenes. una y si no lo han visitado nuestros telespectadores o escuchantes, está muy bien el Jardín Botánico de Atocha. Está muy Un bien. sitio bonito para ir. A ver si son capaces de contar el número de tortugas que Oye, hay. Sí, eso es un buen chicos, ejercicio. Sí, Esto. dinos. me tengo que ir porque hoy no voy a, me tengo que ir porque tengo cosas que hacer, ¿vale? Vale. Muy bien. Os dejo con el programa, me lo presentáis bien y me lo dais ahí la puntillita. Perfecto. Perfecto. Aquí continuamos. Quedan unas cositas y Eh, las terminamos nosotros. Además, JR, tú tenías una recomendación hoy Sí, vamos a de RTV. recomendar, como estamos promocionando RTV Play, esa plataforma que hemos pagado ya, ¿no, Cristian? Sí, hemos pagado. A ver, bájense RTV Play, que hemos pagado ya, que lo estamos pagando con nuestros impuestos, ¿vale? Que hay que aprovechar las cosas buenas que se hacen y RTV Play es una de ellas. Pues Bueno, luego traemos una peli y una serie, luego las yo recomendamos. estoy flipando. Estábamos con Santa Rufina y Santa Justa. Yo estoy totalmente, bueno, y San Laureano, que es otro También. mártir sevillano, que estaba flipando, me está encantando y os dejo y muchísimas gracias, ¿vale? Venga, Hasta cuídate. luego. Chao. Hasta luego, chao. Adiós. Pues nada, continuamos, Jesús. Pues nada, lo que decía, la pena más grave es esa, la excomunión, porque te quita la vida eterna. Entonces, y luego existía la eterna duda, valga la redundancia, de que si Jesucristo le había dicho a Pedro que lo que atara aquí quedará atado, eso también significaba que si yo estoy excomulgado aquí, ni siquiera Dios va a poder anular ese juicio. Por lo tanto, era la peor. Y fijaos que se acordó que no reciba la comunión, dice el texto, ni al final de su vida. Ujú. ¿Por qué dice esto al final de su vida? Lo va a decir en todos los cánones. La gente no se bautizaba como creemos corriendo. Entonces, el bautismo solo se puede hacer una vez y obligaba a tener un estilo de vida. Ujú. Obligaba y era un estilo de vida que chocaba frontalmente con lo que es la vida en el mundo romano. O sea, la libertad, por ejemplo, que podía tener, entre comillas, lo de la libertad, una matrona romana en Córdoba o Hispalis o en cualquier ciudad de Hispania, la perdía absolutamente en el momento que se bautizara. O sea, una viuda, una simple viuda romana que podía administrar su patrimonio y que podía pasear libremente por la ciudad, podía adquirir terrenos, vender, etc. Ujú. Mientras no se casara otra vez, era la gestora y además la que, hasta que Sí. sus hijos tuvieran la mayoría de edad legal, la que decidía si se bautizaba, esto se pierde. Por lo tanto, pues sí, me gusta, quiero ser cristiana, se iba posponiendo. El mejor ejemplo de posponer esto es el propio emperador Constantino, que no se bautizó hasta poco antes de su muerte, ya en el lecho de muerte, dicen algunas fuentes. Entonces, eso se llama posponer al límite. Entonces, que no reciba la comunión ni al final de su vida. Es decir, bueno, había gente que se bautizaba estando muy enferma y recibía la comunión. De manera que era, pues como se hace hoy con aquellos que no están bautizados y quieren casarse por la iglesia, que se bautizan, Sí. primera comunión, catequesis, cursillo prematrimonial y al día siguiente se casan. Es decir, se hace una Un tres especie por de. uno de esos. Hacemos. Efectivamente, la oferta del Carrefour. Entonces se coge ahí y se aglutina todo. Bueno, pues si te dedicas a la prostitución, es comulgada. Eso es algo que es bastante, digamos, fuerte, pero ¿qué opción
le podía quedar a muchas mujeres de la época. ¿Y qué pasa con las esclavas que son obligadas a prostituirse? Porque San Pablo no abole la esclavitud. Las cartas de San Pablo dice a cada uno permanezca según su estado. Esclavo siga siendo esclavo, señor siga siendo señor. Es decir, la Iglesia Católica ha justificado la esclavitud desde el principio. Sí. Por lo tanto, pues, ventaja que podía decir el esclavo, yo soy un mandado, cumplía órdenes. Y otra cosa, no podía hacer otra cosa, porque si no las cumple, le va la vida en ello. Más cuestiones importantes que van a regular sobre la sexualidad, la virginidad. Entonces, pero además la virginidad tiene dos vías. Tú la puedes perder, porque quieres perderla o perderla porque te han violado. Los dos casos son malos. Entonces, si la pierdes porque la has querido perder, eso es fornicación. Y por lo tanto, bueno, se entiende y se permite una pena de 5 años. Sí, 5 años sin poder comulgar. Pero que entendámoslos bien, 5 años sin poder comulgar significa que si mueres en esos 5 años sin comulgar, Vas al infierno. mal asunto. Por lo tanto, tiene su... Ahora bien, si te han violado es porque tú lo has permitido. O sea, los cánones lo que vienen a decir, la eterna disputa de, bueno, la han violado, pues hoy dirían, si estuvieran aquí estos, pues lo que algunos jueces decían en el pasado y a veces se deja de decir, se dice incluso hoy, es que iba provocando. Exacto. Entonces, como era una violación que, bueno, te la has buscado tú bonita, diríamos con lenguaje coloquial para entendernos, la única salida posible era casarte con tu violador. O sea, imaginemos la situación terrible de... Sí, de eso hemos leído casos hace poco no me acuerdo, en Pakistán creo que fue un caso muy sonado de Sí, eso que la todavía. obligaban a Pakistán, casarse en con la su India, violador sí, no, o la lapidaban. se hace así, o sea, eso es algo, pero estamos hablando de un canon eclesiástico de unos señores obispos del año 305. Y entonces ya establecen que la única manera de que tú limpies ese pecado es casándote con tu violador y manteniendo un año de penitencia. No sé si la penitencia ya la llevas toda la vida, porque creo que no puede haber algo más terrible que obligarte a casarte con aquel que encima pues te ha violado. O sea, es increíble. No, y que encima el hombre sale impune. Es que es más, el hombre egoístamente piensa, esta me gusta, no me puedo casar con ella, la violo y al final me voy a casar con ella. Todavía más cruel. Eso es. Las relaciones prematrimoniales que diríamos hoy que existían, pues se llaman también fornicación. Sobre el tema fornicación, con ese concepto ellos lo meten todo, pero dicen que si no has sido bautizado, al bautizarte, si te casas con el que has tenido fornicación, por lo tanto, queda limpio. Si no, pues nada. Siempre que haya una penitencia. Las penitencias suelen ser de 1 a 5 años. ¿En qué consisten las penitencias? En ayunos, asistencia a misas que todo el mundo sepa, además, o que le hagas público, pues lo que luego será San Benito en la Inquisición, que todo el mundo sepa cuál ha sido tu pecado, en fin, una humillación durante un periodo de tiempo, te casas con quien tuviste la relación prematrimonial y se perdona. Luego, el adulterio, pues doble rasero. Si es un hombre el que cae en adulterio, bueno, una penitencia y se le perdona. Si es una mujer la que hace el adulterio, pues lo que aquí está diciendo es que es fornicación y por lo tanto es comunión y ni al final de su vida. O sea que... Y luego hay una cosa muy curiosa, hay un canon que me ha llamado mucha la atención, además es que no sabía, digo, a lo mejor el estigma o la fama que han tenido los peluqueros de afeminados y de ser una profesión ligada a la homosexualidad, pues el canon 67 dice que las mujeres castas y las bautizadas nunca podrán casarse con melenudos o peluqueros, porque estos suelen ser afeminados. O
sea, que el estigma de toda una profesión, que nos puede parecer una chorrada, nos puede parecer algo, pero tiene mucha importancia, porque esto, repetido generación tras generación, domingo tras domingo, durante 1700 años, pues llega al siglo XX. Sí. Y llega con el estigma de, pues, a todo un gremio de una profesión, dedicarle estas lindezas. Hay muchas más, habla de las viudas si fornican, pues lo mismo, excomulgadas durante 5 años, fijaos, durante 5 años. Con las viudas son, como han conocido aquello, pues ya, pero en fin, aún así, en el primer caso, si pasados esos 5 años o si repiten fornicación, no se les da la comunión ni al final de su vida. O sea, como es todas las penas que la Iglesia va creando. La Iglesia no puede matar en un principio, entonces no tenía esa prerrogativa. Aquí estamos hablando del año 306, está el Imperio Romano. El cristianismo no está reconocido todavía. Cuidado, es una religión perseguida. O sea que, de hecho, va a haber una persecución posterior. Entonces, y hasta el 313, el Edicto de Milán, es decir, hasta 8 años después, no va a haber un consentimiento, porque lo que hace el Edicto de Milán, lo que hace Constantino es decir, no se persigue ninguna religión. Sí, la libertad religiosa. Claro, lo que pasa es que los cristianos apuntan el tanto y dicen, no, se tolera el cristianismo. No, primero el edicto no existe, o sea, no existió nunca un edicto. Existió un acuerdo en Milán donde dicen, bueno, por cuestiones religiosas no se va a perseguir a nadie. Es un acuerdo, no es una ley. Lo que pasa es que la Iglesia pues le dio rango de rey, carácter del documento, pero incluso para que veamos hasta dónde llegan. El que gana la batalla escribe la historia. Exacto, es que es eso. Y además ellos hablaban de que el Vaticano, porque mucha gente podía decir, bueno, el Vaticano porque lo tiene la Iglesia, ¿no? Porque, y hoy es el Vaticano que realmente, aunque sea un estado pequeño, pues es un territorio limitado. Ellos tenían, hasta que ya en el siglo XVI, con el Renacimiento italiano, se empiezan a estudiar los documentos, enseñaban a todo el mundo un documento, por supuesto falsificado en la Edad Media, que llamaban la donación de Constantino. Y en ese documento se decía que toda Italia pertenecía al Papa. O sea que, pues lo mismo con el Edicto de Milán. Hoy se sabe que tal edicto no existió. Lo que sí es verdad que en el momento que ellos, o sea, Constantino, cuando lo reconoce, va a empezar con un proceso de favorecer el cristianismo por una simple razón, por lo que llamaban la caritas, que en castellano decimos la caridad. El Imperio Romano no tenía asistencia, o sea, seguridad social y esas cosas que conocemos hoy, o simplemente ayudas puntuales como recoger alimentos, no. Solo había repartos gratuitos de trigo en Roma y en algunas ciudades importantes, y era porque estaba la sede del poder, y si la plebe se revoluciona y me viene al palacio, por mucho que yo sea el emperador, me cuelga de un pino. O sea, siempre hay algo que la historia ha demostrado. Ante la masa no puede ningún ejército ni ningún poder coercitivo. O sea, eso hasta el momento ha sido así. Cuando el pueblo revienta y dice hasta aquí, hay una revolución y no hay quien la frene. Entonces, eso ya lo sabían los romanos, por eso decían lo del pan y circo, y llegaron a hacer espectáculos gratuitos y repartos de trigo. Pero claro, en provincias a veces se hacía, pero ¿quién pagaba esos costes? Hoy diríamos los oligarcas, los ricachones del municipio, los que tenían, bueno, pues vamos a repartir de vez en cuando para bajar un poco la presión social. ¿Qué hace el cristianismo? Eso sí, desde un primer momento, cosa que luego lo va a perder. Ponen en común todos los bienes y reparten y mitigan esa pobreza, mitigan un poquito pues el nivel de subsistencia que tenían por lo menos sus creyentes, y por lo tanto Constantino, que era un hábil político, se da cuenta de que estos señores están haciendo algo maravilloso para un político. Es decir, a mí me sale gratis, no me cuesta nada, y estos, pues con su asistencia social, mitigan el problema, ayudan. Están, pues no sé, pidiendo como contraprestación bautizarse y demás, mientras no entren en conflicto con el emperador. Y como yo no les voy a pedir, que es cuando, por eso esa perfecta unión, no les voy a pedir el culto imperial, no les voy a pedir que hagan culto a mi persona, pues entonces hay una simbiosis perfecta. Hasta tal punto
que toda esta legislación va a ser incorporada por Teodosio y posteriores ya emperadores cristianos, y se les va a dar rango de ley no solo para cristianos, sino para todo el imperio. De tal manera que habíamos dicho que Filipo el Árabe decía que la homosexualidad, la prostitución homosexual masculina se prohibiera. Empujado por la Iglesia y por el cristianismo, Teodosio en el 390 prohíbe la homosexualidad. Ya no es digamos, la prostitución, ya da igual que seas libre o esclavo, la prohíbe en su totalidad. Y además la castiga con la pena de muerte en la hoguera. Eso que luego la Inquisición va a tomar, pues en la hoguera las empieza a encender Teodosio. Y será finalmente Justiniano el que, digamos, elabore, pero esto lo veremos más adelante porque ya estamos en el siglo VI, en la Edad Media, el siglo VI ya no existe el Imperio Romano de Occidente, Justiniano es emperador en Oriente, pero su legislación va a llegar a Europa. Igual que hemos dicho que esos cánones que hemos leído del Concilio de Elvira van a llegar a Nicea hasta Turquía y van a influenciar a todo lo que es la legislación de la época, también va a pasar al revés. De hecho, Cartagena, esa zona de Murcia, durante un tiempo estuvo bajo control directo del Imperio Bizantino. Sí. Por lo tanto, ahí vamos a ver esa tradición española por las hogueras, las inicia Teodosio. Con lo que toda esa riqueza de sexualidad que vimos en la prehistoria, matizada simplemente por el tema de no ser pasivo o no mostrar una actitud pasiva en las relaciones sexuales si se es ciudadano en el Imperio Romano, va a ir poco a poco, y gracias en gran parte al cristianismo y basados en la carta a los romanos de San Pablo, en la que habla de que no se puede, puedes acostarte como hembra siendo varón y viceversa, porque San Pablo también va a meter ahí lo que podríamos llamar lesbianismo, aunque los filólogos dicen que está mal traducida esa carta, que eso no lo dice él y no lo dice de esa manera, pero bueno, la tradición y lo que nos ha llegado es eso, y en el Levítico pues ya hay algún canon parecido. Eso va a conformar un cuerpo de derecho que luego en la Edad Media van a aparecer incluso, que hasta ahora no lo hemos visto ni hemos hablado de ello porque no hay leyes, pero van a aparecer las leyes sobre bestialismo y zoofilia y necrofilia. Algo que hasta ahora, pues a un romano le daba igual. Lo que hicieras con una cabra, si le da igual lo que hicieras con un esclavo, que aunque el concepto jurídico sea una cosa, pues saben que es un ser humano. O sea, ellos sabían que es otra persona. Jurídicamente yo lo puedo tratar como una cosa, pero es innegable su humanidad. Pues si eso no les importaba, lo que es el bestialismo, la zoofilia, mucho menos. Sin embargo, la obsesión del cristiano va a ir mucho más allá, que va a ser toda, sobre todo lo que decía al principio con los visigodos y en la Edad Media, y además va a haber muchos concilios en Toledo, va a haber más de 15 concilios, y siempre con la misma retórica. Además, tened en cuenta una cosa, cuando una ley saca algo, lo prohíbe, poco después otra vez se vuelve a prohibir, otra vez y otra vez, y hay una constante de prohibiciones. Lo que está diciendo lo primero que pone de muestra es el fracaso absoluto de esa ley. Sí. Porque la sociedad no está dispuesta o bien a asumirla, o bien porque realmente lo que está prohibiendo la ley realmente es antinatural prohibir algo que la propia naturaleza da. Y por lo tanto, esa va a ser la evolución. Y bueno, más o menos yo creo que así tenemos una idea general de cómo era y a qué peligros se exponían según la práctica que hicieras en la época en la que vivieses. Yo creo que ya con esto... Pues estupendo relato de la historia. Nos quedamos más capítulos pendientes, ¿no? Nos Más quedan, adelante. hablaremos de la Edad Media, que es bastante interesante, porque interesante, a ver, y por su crueldad. Yo sé que el morbo de lo cruel llama mucho la atención, pero aquí ya no hablamos de pena de muerte en la hoguera, porque a veces cuando ya hablemos en el próximo programa de lo que va a ser el fuero juzgo y los códigos de derecho medievales, los fueros de las ciudades, que eso hemos oído mucho, los famosos son los fueros de Navarra y el País Vasco, pero es que fuero había en Cuenca y fuero tuvo Madrid, es decir, eran leyes
propias de una zona, de un reino o de una ciudad concreta. Pero es que en algunos casos, cuando se dice cómo se tiene que despedazar al reo o al culpable, o lo que es la eventración, es decir, abrirle las vísceras, sacarle el intestino, rodearle el cuello con ello y luego pasearle, o sea, son cosas que dices, ya no es la pena de muerte en sí, que La muchas veces crueldad. piensas y dices, pues bueno, si yo me hubiera visto en este caso, hubiera dicho, bendita hoguera, o sea, ya que voy a morir, Exacto. porque una de las consuelos que quedan, yo lo he oído ya a algún forense decir, es que cuando alguien era quemado en la hoguera, con un poquito de suerte, y si la madera estaba bien seca, moría asfixiado antes de que le llegaran a tocar las llamas. Es decir, con un poquito de suerte. Luego se sabe que hay casos como el de Miguel Servet, que la madera estaba humedecida y Mm. sufrió bastante. Pero claro, cuando escuchas esto de desmembramientos o lo que es la eventración, es decir, que te abran con un cuchillo y saquen tus órganos y te los pongan delante de la cara y te digan, esto es Ujú. tuyo. O sea, es de una crueldad, sobre todo de aquellos que se llaman cristianos, pues... Totalmente. Pero bueno, es nuestra historia y hay que conocerla, sobre todo para, primero, para no quedar en ridículo si se hacen determinadas manifestaciones públicas y segundo, pues para no repetirla, que es el valor fundamental de la historia es conocer los errores para no repetirlos, que luego la historia nos demuestre que nos empeñamos en volver a caer. Repetirlos. Pero bueno, por lo menos... Pues muchas gracias, Jesús Gay Superstar, por esta gran aportación. Y nada, vamos a ir cerrando. Vamos a hacer, bueno, como nos ha recordado nuestro compañero Cristian, las dos recomendaciones que vamos a hacer de RTV Play, esta plataforma que es gratuita. Bueno, gratuita, como dice Cristian, ya la hemos pagado. Y que se puede descargar la aplicación gratis en Android o en iOS. Película, traemos, por ejemplo, Campeones, gran éxito de taquilla español, donde vimos al gran Jesús Castro y todo este grupo junto con Javier Gutiérrez, y que se puede ver gratis en esta plataforma. Y también traemos una serie que es basado en los libros de Sherlock Holmes, el gran investigador, pero un Sherlock Holmes del siglo XXI, una serie británica que tuvo mucho éxito, que se emitió también en Estados Unidos y también se puede ver gratis en RTV Play. O sea, traemos dos cosas de calidad para, oye, no todo el mundo se puede gastar dinero en plataformas. Y nada, con eso vamos cerrando. Pues vamos cerrando. Yo, mira, no conocía la aplicación, así que me lo voy a descargar. Sí, porque además puedes ver todos los informativos, todos los programas de debate, documentales. La próxima semana, por ejemplo, voy a traer un documental. Pues y además es algo, como decía Cristian, que sale de nuestro dinero, pues ya que tenemos la oportunidad de aprovecharlo, habrá que hacerlo. Así que, pues nada, muchas gracias. Nos vamos recordando nuestras redes sociales, en nuestro canal clandestinos @s en YouTube, nuestro canal clandestinos en iVoox, donde podéis seguir nuestros programas tanto en formato de vídeo como en formato de audio, nuestro Twitter, clandestinos__, o nuestro Facebook, clandestinos y clandestinas. Ahí nos podéis seguir, nos podéis dejar comentarios que serán contestados muy gustosamente. Pues nada, Jesús, muchas gracias. A vosotros. Y nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene. Venga, sed buenos.